Bien, hermanos, vamos a orar para iniciar la lección el sermón del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana, este día que tú nos concedes y el poder estar aquí reunidos para ser confrontados y enseñados a través de tu palabra. Te agradecemos en esta hora por todo lo que vamos a comprender de tu palabra, porque todo lo que aprendamos es necesario que lo sepamos para poder crecer, madurar espiritualmente. Te bendecimos en esta hora, Dios amado. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos haga entender la verdad de tu palabra. Te agradecemos en esta hora a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar estudiando del versículo 16 al 22. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 22. El sermón de hoy se titula Una conducta espiritual adecuada. Una conducta espiritual adecuada. Leemos entonces primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 22. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. David Burt comenta lo siguiente de todo este pasaje, y él dice: ¿qué transformación más grande se produciría en algunas congregaciones si los hermanos se tomaran en serio estas exhortaciones? Y esa es la realidad, hermanos. Esta serie de exhortaciones que Pablo comienza a dar acá tienen que estar en línea o están conectadas con la realidad de lo que veíamos en el sermón anterior de esta relación congregacional ejemplar con el liderazgo y entre los hermanos. Está todo unido, está todo en la línea del argumento que Pablo está desarrollando. Y luego de decirle Pablo cómo es que te tienen que relacionar con los de poco ánimo, con los que están rebeldes, y esa forma de llegar hacia ellos, ya sea exhortándolos, animándolos, etc., Pablo comienza a detallar todos estos mandatos. Y cada uno de estos mandatos tiene que ser en función de que la conducta del creyente esté en función de que viva de una manera digna del Evangelio. No es de otra forma. Pablo quiere reforzar esa relación correcta de la congregación con el liderazgo, entre la misma congregación, pero también entendiendo que estos mandatos de un carácter particular a cada creyente van a influir en la vida congregacional. Tomando eco de lo que decía Burt, ¿qué cambio producirían si estas cosas se tomaran en serio? Entonces, por muy individuales que podamos considerar estos mandatos que Pablo está entregando a la iglesia en Tesalónica y Dios hoy día a nosotros, como somos parte de un cuerpo, como somos parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia local, la forma en que nos conduzcamos va a afectar a quien está al lado. Si este dedo me duele, también se va a doler se va a doler toda mi mano. Técnicamente en el área del dolor, por ejemplo, el otro día había una compañera en mi trabajo que tenía un dolor en su mano, aquí en la muñeca. Y llegó uno de los colegas, un terapeuta, y le dijo: oye, ¿por qué no me revisas? ¿Sabes que tengo un dolor? Y él empezó a revisarle, pero no fue más y le tocó el codo y se revivó todo el dolor hacia abajo. El problema no estaba en la muñeca, estaba en el codo.
Entonces, si se duele una parte, se duele toda. Si hay una parte del cuerpo que no está funcionando como corresponde, se siente todo el cuerpo. Espiritualmente hablando es lo mismo y muchas veces nosotros nos hacemos eco de esa realidad. Si nosotros como miembros del cuerpo de Cristo no actuamos, no vivimos conforme a como Dios nos está mandando, vamos a afectar al resto del cuerpo. Y eso muy bien lo estudiamos ahí en Efesios capítulo 4. Cada coyuntura por su acción va estimulando a la de al lado. Por lo tanto, hermanos, Pablo detalla aquí, y nos podríamos preguntar frente a este detalle que él da, ¿cuáles son las virtudes cristianas en las que debo caminar para una vida espiritual sana? Pablo detalla aquí 8 virtudes para que esa vida se viva de una manera adecuada, una vida espiritual adecuada o digna del evangelio al que hemos sido llamados. Y que muy bien Pablo lo detalla más adelante cuando menciona este regreso, cuando dice Jesucristo murió por ustedes, Él los compró, ustedes ya tienen vida, lo tienen asegurado, van a llegar a la eternidad. Entonces vamos al versículo 16. Este es el primer mandato. El primer mandato dice, estad siempre gozosos. Esa palabra gozosos tiene que ver con sentir felicidad o alegría. Dicho de otra manera, siempre tenemos que andar felices. Siempre tenemos que andar gozosos, con felicidad. Dicho de otra manera, el creyente debe estar gozoso en cada circunstancia, siempre. Y aquí empiezan siempre estas situaciones donde nosotros debemos empezamos con este diálogo interno. Pero pastor, el otro día estuve muy enfermo, ¿cómo iba a estar alegre? O el otro día hubo un problema y hubo una situación muy compleja, me entristeció, ¿cómo voy a estar alegre? La situación en la iglesia en Tesalónica no era una situación para estar alegre. Si recordamos desde el inicio, en la introducción y los primeros capítulos, era una iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia entre que los primeros miembros, cuando Pablo recién llegó, eran llevados a la cárcel por ayudar a este grupo misionero. Era una iglesia donde eran apuntadas con el dedo. Aún así Pablo les dice, estén gozosos. Los hermanos en Tesalónica podrían haberle dicho, pero Pablo, ¿acaso tú no sabes? Nos están persiguiendo, nos están acusando, nos están encarcelando. Pablo le dice, estén siempre gozosos. Porque a pesar de la vida de dificultad que es independiente para cada uno de nosotros, nuestro gozo no está sujeto a la realidad de lo que nos toque vivir día a día. Nuestro gozo está sujeto a la realidad de que Cristo nos rescató, de que Cristo murió por nosotros en la cruz, que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, para que fuésemos puros y sin manchas delante de Él, para que fuésemos adoptados como sus hijos. Efesios capítulo 1. Por lo tanto, debemos de manifestar gozo profundo, real, verdadero. No en función de, parece que me van a despedir. Hoy parece que estoy enfermo de algo grave. No, el gozo está en función de a pesar de que me despidan, de a pesar de que me enferme, sigo estando en las manos de Dios. Y ahí está la razón del gozo. Y de ahí que este elemento, que el gozo, sea parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5. Amor, paz, paciencia, gozo. Es un elemento del Espíritu porque desde la naturaleza humana, alegres todo el día sería, no, este personaje es un poco extraño, mira, se anda riendo todo el día. Pero como el fruto del Espíritu es una consecuencia sobrenatural en nuestra vida de la acción del Espíritu Santo, podemos andar gozosos siempre. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:13, un versículo que es muy conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y antes de esos versículos, primeros 12 del capítulo 4, él dice, sufrí encarcelamiento, sufrí necesidades, estaba falto de todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Aún estar gozosos? Aún estar gozosos. Entonces, esta manifestación, hermanos, de gozo está ligado a la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y es esa realidad, el Espíritu Santo morando en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, la que nos empuja, la que nos hace entender que podemos andar gozosos. Esto no se trata, hermanos, de ser, y vamos a verlo un poco más adelante, no tiene que ver con ser masoquistas. Mira, estoy enfermo, me van a despedir, No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las circunstancias que a nosotros nos tocan vivir están en las manos de Dios. Y esa situación Dios la está tomando, como dice Romanos 8, para que todo haga bien en nosotros, para crecer en fe, para crecer en santidad, para crecer en dependencia de Él. No es la situación, es cómo Dios torna la situación a nuestro favor. Y por eso podemos estar gozosos. Y por eso también en distintas circunstancias, como dice más adelante, y ya lo vamos a ver, podemos dar gracias. Porque nadie humanamente no es lógico decir, me van a despedir. Porque no es lógico. Pero uno tiene una visión distinta. Técnicamente eso se llama la cosmovisión, la forma en que podemos ver las cosas ya no la vemos de una manera terrena, sino que la vemos de una manera espiritual. Dios obrando a través de esa situación hacia nuestra vida. Y por eso yo estoy gozoso. Porque Dios algo está tratando conmigo. Entonces, hermanos, me recuerdo, y aprovecho en la ilustración. El otro día estaba tomando obviamente un trabajo doble en mi pega porque uno de los jefes se enfermó, tuvo una situación y no pudo asistir. Y me dijeron, mira, te vamos a poner a esta persona a ayudarte. Y fue como, pero ella nunca lo ha hecho antes. Pero esa persona, dentro de lo que sabe y de lo que yo le he enseñado durante esta semana, me ha ayudado bastante. Porque ella tiene otros ámbitos, trabaja en otras cosas. Y yo, en términos de broma, le decía a una de mis jefas, decía, me cae súper mal este personaje, le decía yo, porque es más ordenado que yo. Entonces hay cosas que me está enseñando. Independiente que él esté ejerciendo una jefatura como tal, hay cosas que me está enseñando. Entonces dijo, gracias Señor. Más allá de tener el peso que enseñarle, Él me está enseñando cosas. Entonces, hermanos, lo pongo como ilustración porque muchas veces las situaciones que nos toca vivir como que las vivimos un poco a regañadientes, sin ver que es Dios tomando esa situación para enseñarnos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, el mundo ya nada puede hacer en nuestra contra. Nada. Por lo tanto, nuestro gozo debe sujetarse a esa realidad. Juan 16:13 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, en función de lo que Pablo le dice aquí a la iglesia en Tesalónica, estén gozosos. Samuel Pérez Millos comenta de este versículo y dice, un creyente con rostro triste es un triste creyente. Como un poco trabalengua. Un creyente con rostro triste es un triste creyente. Porque no está viviendo en el gozo, en la alegría de ser hijo de Dios. Hermanos, estemos siempre gozosos. Versículo 17. El segundo mandato. Orad sin cesar. Un mandato conocido. Y eso es un mandato que debemos comprenderlo a la luz de dos cosas importantes. Primero, no solo en la medida que es
parte de nuestra vida práctica necesario para nuestra vida de intimidad con Dios. Porque es la forma que tenemos de conversar con quien nos ha rescatado. La oración. Ya lo hemos visto, tenemos ahí una serie de 15 sesiones respecto de la oración. Nuestra vida de intimidad con Dios, de conversar, de someternos a Él. Pero también la oración tiene esta otra parte. ¿Cuál es? Que es una parte fundamental de la batalla espiritual. Efesios 6, 17 y 18. Dice en el 17 la última parte de la armadura de Dios y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Parte de la armadura de Dios para nosotros. Y nosotros estamos en una batalla espiritual. ¿Cuál batalla? Miremos al versículo anterior, gozosos. Satanás levanta situaciones para que no estemos gozosos, batalla espiritual que nos hace pensar cosas que no son bíblicas, para que nos desalentemos, para que tiremos la toalla, como se dice. La oración nos permite someternos a Dios y decirle, Dios, estoy pasando por esta situación. Por eso Pablo lo dice a los Efesios, oren en todo tiempo, con toda oración. Y eso manifiesta esta vida práctica de intimidad con Dios y dependencia de Él. Debemos acercarnos a la fuente de la fuerza del creyente. ¿Cuál es? Nuestro Dios y el Señor Jesús. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Orando. Hay otras prácticas también, la adoración, la lectura de su palabra, pero la oración es una parte fundamental. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos cosas, que es parte necesaria de nuestra vida íntima con Dios y también parte fundamental para hacer frente a la batalla espiritual, es que tenemos que, hermanos, no sé qué más, lo voy a plantear de esta manera, no sé qué más tiene que hacer Dios para que nosotros oremos. Necesaria la oración por estas dos razones, pero además miramos y hay promesas en torno a la oración, de que Dios nos va a escuchar y nos va a responder, que va a estar atento a nuestra oración. No estén solos, llévenme a mí todas sus peticiones. ¿Qué más tiene que hacer Dios para motivarnos a la oración? Que incluso nos manda y nos dice, orad sin cesar, oren sin cansancio, oren de manera permanente. Como dice Lucas 18:1, les profirió, les enseñó, les proclamó una parábola para enseñarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración, hermanos, no debe formar solamente parte de nuestra vida cuando estamos en problemas. La oración debe formar parte de nuestra vida en cualquier circunstancia. Hay una frase anónima que dice, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Debemos orar, hermanos, orar sin cesar. Otra de los mandatos que Pablo indica aquí, les da a la iglesia en Tesalónica para esta conducta adecuada que cada creyente debe tener. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es el tercer mandato. Y responde a una actitud de quien depende de Dios. Aquel que es gozoso, aquel que ora siempre va a dar gracias. Ser agradecido tiene que ver con una manifestación de agradecimiento por el bien recibido. Y como dice el salmista, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Si nosotros hiciéramos una lista de todos los beneficios recibidos,
tendríamos que estar eternamente dando gracias. Por eso Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces uno se pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? Da gracias. Aquí está claramente establecida. Esa es la voluntad de Dios. Que también es que estemos gozosos, también es que estemos orando. Es la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo lo detalla tan vívidamente. Den gracias en todo. Y volvemos a lo que comentábamos al inicio. Pero Pablo, estamos pasando persecución, nos están encarcelando. Pero en ese sentido, Pablo les dice, no tengan en cuenta eso, sean agradecidos, estén gozosos. Por lo que también comentaba, que el creyente, independiente de las circunstancias que esté enfrentando, tiene que dar gracias. En los momentos de tranquilidad, esos momentos de tranquilidad son una manifestación de la gracia de Dios. Cuando hay momentos de tormenta, también esos son manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8:28, Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien, para crecer en fe, crecer en paciencia, crecer en alguna virtud que nos esté faltando, crecer en alguna debilidad, preparándonos para la vida eterna. Y cuando miramos eso, decimos, gracias Dios. Independiente de lo que estemos pasando. Y esto, tal cual como lo mencioné delante, no tiene que ver con ser masoquistas. ¡Ay, gracias Señor porque me dispararon! O porque me asaltaron y me robaron el auto. O porque se incendió mi casa. No tiene que ver con ser masoquista porque no es el acto mismo, sino que damos gracias a Dios porque Dios va a tomar el que me hayan disparado, el que me hayan robado el auto, que se me haya quemado la casa, quizá un ejemplo bastante extremos. Pero Dios toma en nuestro entendimiento esas situaciones y nos hace un bien a través de ellas, tanto para nuestra vida presente como para la futura. Y cuando entendemos esa realidad, es que podemos decir gracias Dios, gracias porque me van a despedir, gracias porque me enfermé. No por ser masoquista, porque entendemos que Dios está detrás de esas situaciones. Miramos la vida de Job. Job le costó, pero entendió que las circunstancias lo iban a llevar a un punto mejor en su vida espiritual. Así también nosotros, hermanos, que tenemos todas las escrituras, toda la inspiración divina y que entendemos esa realidad que Dios es soberano y está en control de todo, debemos vivir una vida de agradecimiento. David Burke comenta y dice, no damos gracias por el sufrimiento en sí, sino porque es un instrumento para bien en las manos de Dios. Y no olvidemos además lo que las Escrituras dicen. Es necesario que a través de muchos padecimientos entréis a la vida eterna. Dios en su soberanía, en su infinita inteligencia, estimó que era el camino de sufrimiento el que mejor nos preparaba para la eternidad. ¿Le vamos a discutir a Dios? Por supuesto que no. Esa es la forma que más nos prepara y que más gloria le trae a Él. Por lo tanto, vivimos agradecidos y vivimos gozosos, orando siempre. Por eso tanta razón tiene David Burke que citaba al inicio. ¿Cuántos cambios maravillosos, qué transformación habría en las congregaciones si se entendieran estos mandatos? Vamos al versículo 19. Cuarto mandamiento. No apaguéis al Espíritu. Apagar quiere decir sofocar y tiene el sentido de apagar un incendio. Y aquí, lamentablemente, hermanos, hay tanto malentendido respecto del Espíritu Santo.
En la primera carta a los Corintios nosotros vemos que la iglesia en la ciudad de Corinto era una iglesia bien desordenada. Hermanos, pero bien desordenados. Y ellos estaban tomando los dones más espectaculares, como el de profecía, el de sanidad, y estaban dejando todos los demás de lado. Y eso, hermanos, puede terminar apagando al Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Aquí hay todo un contexto de lo que Pablo está diciendo en este versículo. Pero en el fondo es, todos quieren hablar en lengua porque es vistoso, pero va a terminar destruyendo. ¿Por qué? Porque van a entrar alguien que no conoce el Evangelio y va a decir, mira, aquí hay puros locos, puros desordenados, mira lo que están haciendo. Y eso llegaba a apagar al Espíritu. Porque ¿dónde está el don de interpretación? ¿Dónde está el de profecía? ¿Y dónde están todos los demás dones ejerciéndose en una iglesia de una manera ordenada y que glorifique al Señor? Entonces, esta realidad de preferir estos dones espectaculares por sobre la libre manifestación del Espíritu es una manera de apagar al Espíritu Santo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hermanos, de decir, no, yo quiero este. No está mal desear, no está mal decir, a mí me gustaría tener este, pero hay que ser claros en ver en que lo que a uno Dios le ha entregado. Y es una realidad que se ve en la iglesia primitiva. Este desorden que pasaba en Corintios no estaba ajenos a los demás, porque todos preferían estos dones vistosos para hacerse ver, para hacerse conocidos. Y hoy día para nosotros la línea sigue siendo tan delgada como esa vez. Porque las malas prácticas de algunas iglesias, y digo iglesias entre comillas porque uno podría incluso entrar a dudar de algunas de ellas, pero eso solamente lo sabe Dios. Pero esas malas prácticas de algunas iglesias han llevado a otras iglesias a no practicar nada respecto del Espíritu, a no enseñar del Espíritu, a no considerar al Espíritu. Y eso también es apagar al Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 que mencionaba al inicio. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y vivir de acuerdo a esa llenura, que no es otra cosa que también ser llenado por las Escrituras, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo sabemos que se refiere a lo mismo? Porque los resultados de ser llenos del Espíritu son los mismos resultados de ser llenos de la palabra de Dios. Por lo tanto, ser llenos es similar, es lo mismo que ser llenos del Espíritu. No puede haber llenura del Espíritu sin ser lleno de la palabra. No se puede ser lleno de la palabra sin ser lleno del Espíritu. Y cuando entendemos que con la palabra vamos a empezar a ser llenos del Espíritu, empezamos a vivir en la libertad y no empezamos a pagar al Espíritu Santo. Independiente que en otro lugar hagan desórdenes respecto de los dones espirituales. Pero nosotros como hijos de Dios y como iglesia local vivimos respecto de lo que las Escrituras nos enseñan del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sigue activo, sigue morando en nosotros y sigue dirigiendo los pasos de la iglesia hasta que Cristo venga. Entonces no podemos apagarlo. Tenemos que avivar el fuego en el sentido bíblico, en el sentido sabio, en el sentido equilibrado de lo que las Escrituras nos enseñan. Además, es lo que las Escrituras demandan de nosotros. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Que es otro punto que debemos de considerar, porque no es solamente los dones, las malas prácticas, sino que en nuestra propia vida personal, cuando pecamos,
apagamos al Espíritu. Vamos perdiendo comunión con Dios y con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Contristamos al Espíritu cada vez que pecamos. Por lo tanto, tenemos que vivir no apagando al Espíritu, que es una manera quizás concreta y puntual de decir, no pequen, vivan en santidad. John MacArthur comenta respecto de esto y dice, el fuego del Espíritu de Dios no debe ser sofocado con pecado. No, hermanos, debemos avivar el fuego, tal cual como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Versículo 20. No menosprecies las profecías. Este es el quinto mandato y la palabra menospreciar tiene que ver con considerar algo como inútil o despreciable. Eso es menospreciar. En el tiempo de la iglesia en Tesalónica, las profecías eran aún un elemento, un recurso que era necesario, porque el canon bíblico aún no estaba cerrado. Había aún material que tenía que ser revelado de una manera especial para que quedara para nosotros. Entonces, cuando Dios levanta un beneficio para su iglesia, Satanás siempre va a levantar otro para contrarrestar o engañar. En esa época se levantaba un profeta para proferir palabra de Dios, Satanás levantaba uno falso. Y la solución fácil, pero poco sabia, era no creemos en ninguna profecía, en nada de lo que se diga. Por lo tanto, de esta manera las palabras proféticas verdaderas de Dios se miraban en menos, no eran consideradas. Pablo tiene que decirle a los hermanos en Tesalónica, pongan cuidado, no menosprecien la profecía, pongan atención. Ahora, vamos a detallar esto un poquitito con el mandato que sigue, que están muy apegados, pero para el día de hoy, hermanos, la profecía de Dios ya está cerrada, está todo aquí en su escritura para nosotros. Por lo tanto, el don de profecía de cierta manera, o el ejercicio de profecía, tiene que ver con la proclamación ya no de un nuevo mensaje, sino que del mensaje que Dios ya reveló a través de su palabra. De cierta manera, yo ahora estoy siendo un profeta, porque estoy manifestando la palabra de Dios a ustedes. Pero soy solo un pastor, no estamos. Los profetas, en términos genéricos de hablar directamente la palabra de Dios que Dios les daba, eso ya cesó porque el canon ya está cerrado. Hoy día nosotros, como ya tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, como dice Pedro, lo que debemos hacer es considerar la palabra de Dios, no menospreciarla, ponerla en alto y no mirarla en menos. ¿Qué es lo que pasa? Y que hay que tener mucho cuidado porque cuántas personas andan por ahí dando mensajes humanos muy lindos que tienen un tinte de apoyo bíblico, pero que no tienen ninguna base escritural. Ya hay varios de esos, ya hay unos bien famosos. Por ejemplo, un tal Javif, que todos dicen, oye, este que es creyente. Cuidado. Uno escucha, por ejemplo, también algún mensaje por ahí, un video cortito, Dante Gebel. ¡Ay, sí, mira cómo cita la Escritura! Cuidado, es un lobo con piel de oveja. Y se disfraza un mensaje humano con un par de palabras bíblicas y ya creemos que es hermano. Cuidado. Cuidado, hermanos. No menospreciemos la palabra de Dios por estas lindas palabras que se nos pueden decir al oído. Debemos escuchar todo el consejo de Dios que Él nos ha transmitido su palabra, porque es a través de eso que vamos a poder decir esto es de Dios. Esta es la palabra de Dios. No hay otra manera. Para reconocer un billete falso, hay que conocer muy bien lo que son de verdad. Con las Escrituras pasa algo similar.
Para saber que un mensaje no es basado en las Escrituras, tenemos que conocer las Escrituras. El pastor Samuel Peremillo comenta, la palabra revelación divina está siendo cada vez menos valorada en muchas congregaciones. El humanismo ha sustituido la verdad de Dios. Y eso no debe suceder. Y damos gracias a Dios, hermanos, que en nuestra iglesia valoramos y ponemos en alto la palabra de Dios y que siga siendo así. Que Dios no permita que nos alejemos de esta realidad. Versículo 21. En este pasaje tenemos los siguientes mandatos. Encontramos dos. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y esto va muy en línea con lo anterior. Pablo dice, examinar. Examinar quiere decir observa, ve, revisa. No llegas y revises o reciba de buenas a primeras. Pero también retened, que es adherirse o sujetarse firmemente a algo. Y como decía, esto va muy en línea con lo anterior. No menosprecies las profecías. ¿Qué tienes que hacer? Examina la profecía, escúchala. Y una vez que hayas escuchado, retén lo bueno. Por lo tanto, debemos pensar, hermanos, que si bien hay falsas profecías, eso no es una razón para desecharlas. Dicho en relación al Espíritu Santo, está bien que hay malas prácticas respecto al Espíritu Santo, pero no por eso no vamos a hacer las buenas prácticas que la Biblia nos dice respecto al Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, y si ampliamos este mandato, nosotros tenemos que tener el discernimiento ejercitado para poder examinar todo. Y obviamente retener lo bueno, haciendo un justo juicio para obedecer estos mandatos. Y para poder hacer eso, debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El discernimiento bíblico no solamente es esta cosa un poco más mística en cuanto que es un don de Dios que podemos discernir ciertas cosas. El 99% de nuestro discernimiento va a venir del conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, esta es la norma de Dios, vamos a ver si esta que me dicen está dentro de la norma. Y lo comparo. No hay otra forma. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido, la palabra, es para los que han alcanzado madurez. Mire lo que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos ejercitarlos. ¿Cómo? A través del conocimiento. Cuando vamos aprendiendo, vamos diciendo, pero mira, las Escrituras me enseñan este principio, ¿cómo lo aplico? Las Escrituras dicen aquí, pero esto no está correcto. Y vamos haciendo un justo juicio. Y esta realidad, hermanos, de examinarlo todo y retener lo bueno, hoy día más que nunca es muy necesario para nosotros. ¿Cuántos pensamientos humanos, cuántas filosofías donde el yo se hace presente y es el eje de todo vemos hoy día? El feminismo, yo. Ideología de género, yo. Todo es yo. Y debemos poner mucho cuidado a eso. Porque las Escrituras no nos mandan al yo, nos mandan al todos. En cuanto a la relación, en cuanto a la consideración, los mandatos los unos a los otros nos derrumban el yo. Entonces, debemos examinar, revisar analíticamente, con detalle todo. Y eso culmina en retener lo bueno. Ahora, obviamente retengo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto, hermanos, no quiere decir, porque si uno, insisto, como mencionaba recién, escucha un video cortito de
de estos falsos maestros, Dante Gebel, Maldonado, Cach Luna, y tienen cierta reputación de verdad y decir, ah, sí, mira, eso lo dice la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que yo voy a decir, ahora voy a empezar a escuchar a estos personajes, voy a empezar a escuchar sus prédicas. No, hermanos, no los escuches. Por mucho que tengan tintes, algunos de las frases que dicen de bíblico, porque vas a tener que desechar el 90% y retener 10%. ¿Por qué no escuchas mejor a un buen maestro, donde vas a retener el 99% y dejar el 1% afuera? Porque no son falibles. Porque somos humanos, nos podemos equivocar, pero tenemos mucha más seguridad de escuchar a un maestro sano que a alguien que es considerado abiertamente un maestro inadecuado de la palabra, un falso. Entonces, hermanos, debemos siempre tener esta precaución porque esto podría sonar a tener ciertas licencias de escuchar cualquier cosa. No. No escuchemos a este tampoco Javif. Que dicen que es tan maravilloso. No, ¿para qué voy a perder tiempo escuchándolo? Escucho mejor a un maestro sano y aprovecho mejor mi tiempo. Lo examino todo y lo voy a retener casi todo, si es que no todo. Ahora, hay que tener una consideración aquí, hermanos, y cito a David Burke al respecto, que él comenta. Aquí pues hay dos posibles peligros, dice él. El primero consiste en aceptar todo lo que nos llega desde el púlpito sin discernimiento espiritual y así tragarnos ideas erróneas. El segundo consiste en ser tan críticos que dejamos de aplicar a nuestras propias vidas la buena enseñanza. Y esto que comenta David Burke está en verdad. Y aquí es donde hay que ser muy cuidadosos. Debemos de evaluar y ser balanceados. Palabra que yo siempre les menciono. Porque es fácil irse a los extremos, pero tenemos que ser balanceados. Hay que hacer un justo juicio, pero ese justo juicio no quiere decir que voy a dejar todo afuera o que lo voy a tomar todo. El justo juicio. Tomo lo que está conforme a la verdad. Versículo 22 y final. Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. Este octavo y último mandamiento nos llama a abstenernos, que tiene que ver con apartarse, con ser distante, separarse del mal. Pablo ya lo había mencionado en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 3. Dice, absteneos de todo tipo de fornicación. Entonces, hermanos, esto es un llamado a la santidad. Absténganse, sepárense. ¿De qué? De toda especie de mal. No de algunos males, no de algunos pecados, sino que de toda especie o clase de mal o pecado. El distintivo del creyente es que ha muerto al pecado, por lo tanto tiene que vivir lejos del pecado. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 12 y 14 de este mismo capítulo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, en nuestra nueva vida ya no debemos hacer mal, debemos alejarnos. Eso no quiere decir que caigamos en pecado porque tenemos naturaleza caída aún.
pero debemos vivir alejados del pecado. No es algo que deba caracterizarnos de andar pecando por algo particular todos los días. Y ahora, en este mundo donde hay permisiones, donde hay tanta tolerancia, aún más debemos tener mucho cuidado en empezar a tolerar cierto tipo de pecado. Ay, es que esto no es tan malo. Frente a los ojos de Dios sigue siendo tan malo como al inicio. Y hay que ser muy cuidadoso, por eso hay que poner mucha atención con lo que uno escucha, con lo que uno ve, porque empieza uno a tener ese tipo de actitud. Ay, que no es tan malo. A ser permisivo con algún tipo de pecado, decir, pero bueno, es por una buena causa. No, no hay ninguna justificación para pecar, ni por muy buena que sea la causa. Si es que eso es posible, ¿no es cierto?, frente a los ojos de Dios. No debemos permitirnos licencias con el pecado, abstenernos completamente de él. Debemos alejarnos de todo tipo de mal y aferrarnos fuertes a la verdad de la palabra. Juan Carlos Ceballos comenta lo siguiente: hablando del creyente, debe vivir de tal manera que su vida sea un continuo alejamiento de los valores malos del presente siglo. Así es como debemos vivir. Cada día más santos, cada día más separados del pecado, cada día más aferrados a Dios. ¿Qué concluimos, hermanos? A modo de pregunta, ¿cómo está nuestra conducta frente a estos mandatos? 8 mandatos. ¿Cómo lo estamos obedeciendo? Si Cristo viene pronto, hablamos 3, 4 domingos de enseñanza del inminente regreso de nuestro Señor. Si Cristo viene, ¿nos encontrará haciendo así como Él nos manda en esta mañana? Debemos, hermanos, considerar que estos mandatos son la voluntad de Dios para nuestra vida. Su propósito no es normarnos y hacernos vivir una vida molesta, una vida restringida. Su propósito es prepararnos para la vida eterna. Y si Él nos dice, hagan esto, esto y esto, es para dirigirnos hacia la vida eterna, no para hacernos una vida molesta. Pensemos en el beneficio y la bendición que nos traerá a nosotros, creyentes individuales, pero más aún, pensemos en el beneficio y la bendición que como iglesia tendremos si vivimos de esta manera. Como decía al inicio de David Burke, ¿qué transformación habría en algunas congregaciones si se tomaran en serio estas cosas? Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, debemos de vivir de una manera adecuada a esa nueva naturaleza, a la espera del inminente regreso de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. La batalla es fuerte, pero no temáis. Yo he vencido al mundo, dice nuestro Dios. Así que esforcémonos, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por esta tu palabra. Gracias por estas virtudes, estos mandatos que tú nos enseñas y que debemos nosotros de vivir conforme a ellos. Te rogamos, Padre Santo, que nos fortalezcas, nos redargullas, que tu Espíritu Santo, Dios eterno, día tras día, nos esté convenciendo, nos esté guiando, nos esté molestando para dejar todo aquello que no es grato delante de tu presencia y obedecerte y vivir la vida espiritual adecuada conforme al llamado que tú nos has hecho para ser tus hijos. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Para tu gloria te lo pedimos. Amén.